bienvenidos a mi canal, yo soy Bri. Hoy vamos a tejer juntas esta hermosa cartera redonda con moñito. Lo mejor es que estaremos trabajando únicamente con puntos básicos, que sería el punto bajo y punto deslizado. Así que si eres principiante, este proyecto es para ti. Te animo a que te quedes hasta el final y me dejes en los comentarios qué te ha parecido o si tienes alguna duda. Me encanta leerte. Vamos a los materiales. Ok, estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto. Trapillo de dos diferentes colores, 100% poliéster de 2 centímetros, 2 aros de 2 centímetros y otros 2 de 2.5, 5 marcadores, ganchillo número 7, ganchillo número 8, aguja lanera, tijeras, pinza y 1 metro. Comencemos. Ok, vamos a comenzar. Voy a estar uniendo estos dos colores. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico, así. Ingresamos, tomamos la primera, damos vuelta y tomamos trapillo. Hacemos una cadenita. Y ahora hacemos 6 puntos bajos. Ingresamos por el anillo mágico, tomamos trapillo y pasamos por 2. Voy a cerrar un poco acá. Y el sexto. Vamos a hacer un poco más flojo. Ahí. Jalamos hebra. Ahí. Luego cierro bien el anillo mágico. Vamos a cerrar. Ingresamos en la primera cadenita. Aquí. Así. Tomamos la orejita y lo pasamos hacia atrás. Así. Luego en la última cadena está el punto bajo ahí, en la conexión. Ahí abajito está el punto bajo. Vamos a ingresar en medio. Así. Abajo de la orejita. Ahí está la hebra del punto bajo. Esta es la otra que se va a formar. Tomamos la orejita. Apretamos acá. Tomamos trapillo y pasamos hacia adelante. Así. Ahora vamos a hacer una cadenita que equivale a un punto bajo. Vamos a hacer aumentos. Entonces son 6 puntos bajos. Vamos a hacer 12 puntos en total, o sea 2 puntos en cada punto de base. Ya hicimos la cadenita ahí que equivale a un punto bajo, saliendo ahí mismo donde salimos anteriormente. Y ingresamos, damos altura a nivel de esta orejita, tomamos trapillo y pasamos. Ahí está nuestro segundo punto bajo y acá se formó la cadenita, la cual indica que ahí vamos a cerrar, ¿sí? Esta segunda vuelta. Siguiente punto, si no se logra ver, de esta manera identificamos dónde está el punto bajo. Aquí hay una cadena, aquí hay otra, y en la conexión de estas dos, ahí está el punto bajo. Aquí, donde termina una y empieza otra. Ahí están. Que hay 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer entonces los 5 aumentos restantes. Recuerden, puntos bajos centrados en el centro del punto. Damos altura y cerramos. Nuevamente salimos ahí mismo, tomamos trapillo, pasamos hacia enfrente, damos altura y cerramos. Ahí está nuestro segundo aumento. Entonces voy a hacer los otros 4 aumentos que faltan y regreso con ustedes. Terminé de hacer mis 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a cerrar ahí donde está el marcador, en la cadenita, las 2 hebras. Ahí. Pasamos la orejita hacia atrás.
dejamos esta hebra igual que las hebras de las cadenas, así de la misma medida, y vamos a entrar en el punto de abajo de la hebra donde estamos estirando. Ahí en esa conexión está el primer punto, o sea, el primer punto del primer aumento. Vamos a ingresar en medio. Ahí, miren, abajo de la lomita, en medio de las dos hebras. Agregamos el trapillo y apretamos. Ahí. Ahora tomamos trapillo y lo pasamos hacia adelante. Ahí. Hacemos una cadenita. Así. En el siguiente punto hacemos un aumento. Siempre en la parte de en medio. Siempre vamos a trabajar con puntos bajos centrados. Entonces ahí está el primer punto, nuevamente el segundo. Al hacer los primeros dos puntos se creó la cadenita. Recuerden siempre agregar lo que es el marcador en caso que piensen que se van a equivocar. Entonces vamos a trabajar de esa manera. Aquí hicimos un punto bajo, un aumento, el que le sigue es un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento y así sucesivamente, ¿ok? Hasta crear 18 puntos, ¿ok? Vamos a tener que terminar con 18 puntos esta tercera hilera. Entonces vamos a en el siguiente hacer el punto bajo solamente. Siguiente, el aumento. O sea, 2 puntos en un solo punto de base. Ahí. Terminé de hacer mis 18 puntos. Vamos a cerrar. De esta manera siempre vamos a cerrar. Pasamos hacia adelante. Ahí. Vamos a hacer una cadenita. En el siguiente punto vamos a hacer otro punto bajo. Ahí están los dos primeros puntos. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. 1 y 2. Ahí está. Siguiente, 2 puntos bajos solos. 1, siguiente punto o el otro. Ahí, segundo. Y el siguiente un aumento. Dos puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento y así sucesivamente. ¿Ok? Terminé de hacer mi cuarta hilera e hice 24 puntos. Terminé con un aumento. Vamos a cerrar. Ahí está. En esta ocasión vamos a cerrar no aquí donde está la conexión, sino que en el siguiente punto. Miren, aquí está el trapillo que estamos pasando hacia la parte de atrás. En este punto siempre ingresábamos para poder cerrar, pero en esta hilera vamos a ingresar en el siguiente punto, o sea, el segundo de la cuarta hilera. Ahí vamos a ingresar en la parte de en medio siempre. Agregamos la orejita. Ahí está. Eso es para que el aumento no nos quede encima de este aumento anterior y no se empiece como a levantar estas partes de nuestro círculo. Entonces de esta manera sería, ¿ok? Este es el primer punto. En el segundo ingresamos para poder cerrar. Tomamos el trapillo y tratamos de ingresar. Ahí. Hacemos una cadenita
En la hilera anterior comenzamos con 2 puntos bajos, ahora vamos a comenzar con 3 puntos bajos. Ahí tenemos el primero, nos dirigimos al siguiente punto para hacer el segundo y el tercero en el siguiente. Ahí está. Siempre agreguen lo que es el marcador en la primera cadenita formada por los primeros 2 puntos. Hicimos los 3 primeros puntos, ahora aumento. Y así sucesivamente, 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. Nos vemos por acá. Estoy terminando mi quinta hilera. Aquí está la hebra que pasamos hacia atrás para poder cerrar en este punto. Ahí está. Vamos a hacer el aumento. Ahí está. En total de puntos serían 30 puntos, ¿ok? En esta hilera. Vamos a cerrar. Y aquí sí vamos a entrar en este punto. Ahí en el primer punto de esa hilera. Apretamos y cerramos. Hacemos la cadenita que equivale a un punto bajo. Aquí no vamos a hacer los 4 puntos al inicio como hemos hecho en las hileras anteriores. Aquí en esta sexta hilera vamos a hacer 2 puntos bajos, o sea, aquí ya hicimos uno. En el siguiente vamos a hacer otro. Y en el siguiente punto vamos a hacer el aumento. Y en los siguientes 4 puntos vamos a hacer punto bajo, punto sobre punto. 1, 2, 3 y 4. Luego aumento. Luego 4 puntos bajos. Aumento, 4 puntos bajos, aumento, 4 puntos bajos y así sucesivamente. De aquí en adelante, solamente cuando sea número par, vamos a empezar con la mitad de ese número. Aquí, por ejemplo, comenzamos con 2 puntos, que es la mitad de 4, luego el aumento y luego después del aumento se hacen los puntos correspondientes, que en este caso serían 4. ¿Ok? Entonces vamos a seguir haciendo los 4, aumento y así. Terminé de hacer mi sexta hilera con 36 puntos y aquí los últimos 2 fueron punto bajo y punto bajo, ¿ok? Para poder completar los 4, que es con los 2 del comienzo, son 4 en total, ¿ok? De esa manera, entonces vamos a cerrar. Ahí. Y vamos a ingresar aquí en el primer punto de esa sexta hilera. Ahí justo donde estamos pasando, abajito. Ahí está. Vamos a hacer la cadenita que equivale a un punto bajo. Y aquí vamos a hacer 5 puntos bajos. Aquí no comenzamos con la mitad de ese número porque es impar, ¿ok? Entonces anteriormente hicimos 4, le sigue la hilera con 5. Ahí está el primero, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5 puntos bajos. Siguiente, un aumento. Cinco puntos bajos, aumento, 5 puntos bajos, aumento. Y así sucesivamente. Nos vemos por acá. Ya hice mi séptima hilera.
terminé con un aumento y el total de 42 puntos. Ok, vamos a cerrar. Ahí en el primer punto de la hilera vamos a ingresar. Ahí, y vamos a hacer una cadenita. Aquí hasta ahí lo voy a terminar con los aumentos. Voy a hacer una hilera en total que va a ser la octava, pero no voy a hacer aumentos, solamente voy a hacer punto sobre punto. Ok, punto bajo en cada punto de base. Si ustedes gustan continuar el círculo más grande, por ejemplo aquí esta octava hilera sería con un número par, en este caso el 6. Como es número par, recuerdan, la mitad sería 3. Empieza con 3 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos. Solamente al comienzo es cuando se empieza con la mitad de ese número, ¿ok? Ya el resto después del aumento, del primer aumento, es regular. 6 aumento, 6 aumento. La siguiente hilera sería la novena con 7 puntos porque es un número impar. Entonces serían 7 puntos bajos, aumento, 7 puntos bajos. La siguiente, 4 puntos bajos, aumento, 8 puntos bajos. Y la última hilera que hagan entonces sería solamente puntos bajos. Así, punto sobre punto sin aumentos. Entonces voy a terminar de hacer los puntos bajos en todo alrededor. Siempre agregan ahí el marcador por si acaso, pero realmente sería la primera cadenita arriba. Entonces voy a terminar de hacer mis puntos bajos, punto sobre punto, y regreso con ustedes. Aquí estoy por terminar. Voy a hacer mi último punto. Y aquí cortamos, dejando hebra para luego esconder. Y vamos a simular la cadenita. Ahí, en esta cadenita en la que teníamos el marcador, vamos a ingresar por ambas hebras y vamos a ingresar en la última cadenita hecha ese punto. También pasando la lomita. Y vamos a dejar la cadena de la misma medida que las otras. Y luego esconder por debajo de estos puntos. De igual manera esconder lo que es la hebra que tenemos aquí abajo. Cerramos bien el anillo mágico y también esconden esta hebra por debajo de los puntos. Acomodamos bien. En este caso no se me dobla porque usé doble trapillo, entonces es más grueso, pero al trabajar con un trapillo más delgado tiende, como por ejemplo donde hacemos los aumentos, se tiende a levantar un poco. Ahí pueden plancharlo o pueden agregarle también lo que es una mantita húmeda encima y plancharlo, que eso también puede ayudar a que se aplane más, ya sean las bases o los círculos, en caso que les quede un poco levantado de los lados. Aquí no lo voy a hacer porque pues me quedó muy bien. Vamos a medirlo. 18 centímetros. Este es lo grande que quiero mi bolso. Pero si ustedes lo quieren hacer más grande, ya les comenté cuáles serían las siguientes hileras y con qué puntos empezar. Entonces ahora vamos a empezar por la parte de atrás en los nuditos. Vamos a hacer puntos bajos sin aumento en cada uno de los nuditos sin tomar ninguna hebra de la cadena, ok, solamente tomar el nudito. Vamos a ingresar, dejamos un poco de hebra para luego esconder. Voy a comenzar donde aquí terminé, ahí voy a empezar. Tomo trapillo y paso por la lomita y me hago un, bueno, esto lo agrego hacia adelante, así, y aquí hago una cadenita que equivale a un punto bajo. Siguiente nudito, punto bajo.
Entonces punto bajo en cada lomita. En todo alrededor, en cada lomita, punto bajo sin hacer aumentos, y nos vemos por acá al cerrar. Terminé de hacer mis puntos bajos en todo alrededor, en cada lomita. Vamos a cerrar. Primer cadenita formada por los primeros 2 puntos. Ingresamos, tomamos trapillo y lo pasamos hacia atrás. En el primer punto de esa hilera ingresamos en medio. Y acá jalamos y cerramos. Ahí hacemos la cadenita que equivale a un punto bajo. Acá lo que vamos a hacer es nuevamente hilera de puntos bajos en todo alrededor, pero haciendo puntos bajos centrados en medio del punto bajo de base. ¿Ok? Aquí ingresamos. En esta cadenita agregamos el marcador. Entonces aquí hice mi último punto, voy a cortar. Entonces vamos a ingresar ahí en esa cadenita. Vamos a ingresar de esta forma. Última cadenita, pasando la lomita. Y lo ajustamos de la misma medida que las otras. Ya escondí las hebras. Miren. Solamente hice 2 hileras. Vamos a tener que hacer otro igual a este. Por acá lo tengo. Miren. Esto va a ir así. Si ustedes gustan más ancho esta parte, pueden hacer 1 o 2 hileras más. Por ejemplo, aquí una hilera más y acá otra hilera más. Así que siempre sean iguales las 2 partes. Pero con 2 o 3 yo creo que está bien, ¿no? Porque luego sale muy ancho. Ahora vamos a hacerle el moño. Para hacer el moño voy a trabajar con la aguja número 7. Dejamos un poco de trapillo. Hacemos un nudo corredizo. Y 17 cadenas. 1, 2, 3, 16 y 17. 17 cadenitas. Por la parte de atrás de las cadenas vamos a estar trabajando los nuditos. El primero es de altura, entonces comenzamos en el segundo nudito haciendo puntos bajos. Este moño lo vamos a hacer con puntos bajos. Ahí está el primero. Serían 16 puntos bajos en total. Terminé de hacer mis 16 puntos bajos. Esto mide 15 centímetros. Y vamos a ver acá si necesitamos, sí, casi los 15 centímetros. Entonces está bien. Ustedes pueden medir de esta manera una vez se hacen los puntos bajos. Lo pueden medir a ver si está bien. Yo creo que aquí. Luego a medida que se hacen las demás hileras puede que se estire un poco. Entonces así me quedaría bien. Para que no se salga, ¿sí?, de las cadenitas que tiene el círculo alrededor. Entonces así está bien. Entonces no vamos a hacer cadenita de altura, sino que así terminé el último punto. Doy vuelta y trabajo en la primera cadenita. Ahí ingreso en ambas hebras para hacer puntos bajos. No vamos a hacer cadena de altura para comenzar la hilera. Solamente terminan el último punto, dan vuelta y trabajan en el primer punto. En total en cada hilera serían 16 puntos.
Aquí está mi último punto. Damos vuelta y en la primera cadenita. Ok, voy a terminar de hacer unas cuantas hileras más y regreso con ustedes para dejarles saber cuántas hice en total. Ok, aquí estoy terminando mi último punto de esta última hilera. Hice en total, aquí donde están los nuditos, hay 2 hileras. Ahí están las líneas que lo divide, estas 2 hileras. Entonces hicimos 2, 4, 6, aquí hay una y aquí hay otra. Entonces hice 8 hileras en total, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí donde termine va a ser la parte de arriba de mi moño, ahí. Entonces vamos acá a cortar, vamos a dejar más o menos unos 10 a 20 centímetros. Sí, unos 20 centímetros para poder esconder lo que es esto aquí por debajo. Aquí les sugiero que dejen un poquito más por si acaso para que les pueda alcanzar hacer todos estos puntos, poder conectarlo a lo que es nuestro bolso. Y esto mide, había medido 15 anteriormente, ahora es 16 porque a medida que comenzamos a trabajar las siguientes hileras, como les comenté, se agranda un poco más. Y de ancho 7 centímetros. Ahí está. Si agregamos acá y lo colocamos en medio, a ver, de cualquiera de los dos, que acá así, aquí terminamos y tratamos de que vaya, por ejemplo, aquí donde hicimos los cierres, esta parte que quede abajo en nuestro bolso y esta parte arriba. Entonces así, de esta manera vamos a agregarlo, que quede en medio, creo que ahí, e ingresamos por aquí. Ahí está la cadenitas. Antes de la cadena, en el punto bajo, ahí los voy a ir ingresando. Así. Lo estoy conectando donde están los nuditos. Miren, ahí saliendo el nudito. No aprieto mucho para que esto no se vaya a ver tan hundido ahí en las conexiones. Ahí, siguiente. Y aquí en la última cadenita, en medio de los puntos bajos. Y esto luego lo escondemos por debajo de los puntos, bien escondidito, y al final lo pegan con pegamento para tela o costura para que no se vaya a soltar. Ahora voy a intentar con esto que me alcance. Ahí. Entonces recuerden, ahí está la parte de abajo que va a quedar del bolso. Entonces, por acá. Ahí acomodan bien. Por ahí. Voy a entrar aquí en este punto. Y ya ustedes ahí le buscan que quede derecho.
Y aquí vamos a ingresar en la última cadena, aquí en la primera, de hecho, que está la parte de arriba, ahí, y en este punto bajo. Solo verifican que quede en el centro, ahí está, y esconden por debajo de los puntos. Ok, ahí quedó. Ahora aquí le voy a agregar unas cadenitas, ya las tengo por acá. Esta cadenita de largo tiene 9 centímetros, ok, cada una le voy a agregar 2, entonces cada una tiene 9 centímetros. Si ustedes no tienen cadenitas o no gustan agregarle pues cadenitas, en este caso serían agregarle en medio esta tirita de puntos bajos. En este caso empecé con 12 cadenitas, incluyendo la cadena de altura, e hice 2 hileras de puntos bajos, ok. Lo agregué aquí en el moñito y lo cerré, así los uní las dos partes. Ahí, miren qué bonito también. No es necesario agregar cadenitas si ustedes no gustan. También queda bonito así, haciéndola también de trapillo. Bueno, entonces aquí le voy a agregar mis cadenitas. Así quedaría, miren qué bonito. Ya ustedes lo estiran aquí de los lados para que quede de esta forma. Ahora vamos a unir la otra parte, así. Pero antes vamos a agregar lo que es, bueno, voy a medir en este caso, donde voy a agregar mi zipper. No va a ser de color blanco, va a ser color café, pero así lo tengo de esta manera. Entonces la medida correcta que voy a hacer es de 23 centímetros, que son 9 pulgadas. Esta es la medida que voy a también cortar en el color deseado. Vamos a ver, vamos a ver el centro. Entonces esta es la terminación. Aquí está abajo donde estábamos terminando en todas las hileras. Va a ir hacia abajo así, de esta manera. Aquí está. Voy a agregar un marcador. Este va a ser el centro de mi bolso, así, para poder dividirlo. Aquí le voy a agregar el marcador. Ahí, miren, donde agregué el marcador es donde voy a empezar a costurar, a unirlo con la otra tapa. Entonces ahí creo que está bien. Y acá ahí. Básicamente miren acá. Así como aquí, justo donde empieza lo que es el moñito. Y acá. En total de cadenas, sin contar las del marcador, serían, aquí está el marcador, entonces en esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13, ok. Vuelven ustedes ahí a estar seguras de que esta medida sí está bien. Ahí, sí. Entonces vamos a hacer lo mismo acá en esta otra mitad. Aquí fue donde terminé. Entonces esto va hacia abajo, así. Cadena con cadena. Voy a agregarla acá.
solamente para unir las cadenitas aquí. Aquí está el marcador, entonces en esta cadena y esta otra está el marcador. En esta. Ahí. Voy a quitar esta del centro porque solamente para poder guiarme bien. Ahora vamos a unirlo. Aquí entonces vamos a unir. Lo voy a estar haciendo solamente con un trapillo, o sea, con una hebra, utilizando el ganchillo número 7. Entonces vamos a estar tomando las hebras de adentro. Esta es la cadena de este lado, vamos a tomar dejando esta intacta, y de este otro lado dejando esta de acá intacta. Vamos a tomar esta, ok, de todas hasta llegar a este marcador. Ok, entonces aquí donde está el marcador ingresamos así y acá así. Voy a quitarlo para que no me estorbe. Miren, de arriba hacia abajo, abajo, dejando hebra para luego esconder. Ingreso, o sea, dentro del bolso, el trapillo. Así vamos a hacer deslizados. Vamos a seguir en la siguiente cadenita. Recuerden, donde está el moñito, primero ahí tomamos la cadena, ahí está la hebra, y luego acá. Pasamos por las dos y hacemos la cadenita siguiente, y acá así. Tomamos trapillo, damos altura y pasamos. Aquí luego esto lo escondemos, lo apretamos antes de esconderlo para que tome la misma medida que las otras. Ahí, acá y acá. De esta manera vamos a bordar en todo alrededor, bueno, hasta llegar aquí al otro marcador. Primero acá, ¿sí? La mitad donde está el moñito, y luego acá en esta otra mitad. Que las cadenas no les vayan a quedar tan flojas ni tan apretadas. Ahí y acá. Entonces voy a continuar tejiendo y regreso con ustedes. Aquí estoy en mis últimas dos cadenas. Esta es la penúltima. Ahí. Y la última. Quitar el marcador. Ahí. Así. Luego corto acá. Dejo para esconder. Y saco trapillo. Y acá escondo con la ayuda de la aguja lanera. Escondo por dentro. Ahí. Luego lo escondo. Voy a quitar esto acá. Estiramos porque pues a medida que estamos trabajando ahí en alrededor costurando, pueda que lo doblemos. Entonces miren, y este también lo escondemos. Ahora vamos a hacer la pequeña asa. Ok, para hacer el asa vamos a dejar un poco de trapillo para luego cerrar y esconderlo. Más o menos así. Nudo corredizo. Y hacemos 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a unir en la primera cadenita. Hebra de arriba, ingresamos de atrás hacia adelante. Así. Para hacer un deslizado. Pasamos por la hebra y pasamos por la que tenemos en el ganchillo. Siguiente cadenita, hebra de arriba por la parte de atrás, ¿sí? Así. Deslizados. Ingresamos
damos altura, deslizamos. Vamos a hacer deslizados en cada hebra de la cadena en forma de espiral. Ahí está. Ahí está la hebra. Ahora acá, ahí está la cadenita, hebra de arriba, deslizado. De esta forma seguimos trabajando hasta el largo deseado. Entonces voy a seguir tejiendo y regreso con ustedes. Creo que hasta aquí lo voy a dejar. Sí, hasta aquí. Vamos a medirlo. 28 centímetros. Voy a cortar. Vamos a jalar. Y vamos a ingresar en las cadenitas siempre en la hebra de arriba. Aquí terminé. Aquí está la primera cadena, de afuera hacia adentro, así. Y esta es otra cadena, hebra de arriba. Ahora en esta última aprieto bien y doy varias vueltas en todos estos puntos, ¿ok? Para que se sujete bien el trapillo y no se vaya a soltar. Una vez demos 3 a 4 vueltas por el mismo lugar, lo ingresamos hacia abajo para esconderla por en medio del asa. Estiramos bien para que se esconda. Ahí ya no se va a soltar porque aquí ya le dimos varias vueltas. Y de este lado también vamos a hacer lo mismo. Aquí donde comenzamos están las cadenitas o las hebras de la cadena. Miren, aquí hay una. Todas esas hebras. Bueno, la hebra porque la otra la tomamos para poder hacer el asa. Ahí. Apretamos y escondemos de igual manera por debajo de los puntos. Todo alrededor. De la misma manera que lo hicimos en este lado. Y así quedaría. Voy a agregar los aros de 2.5. Ahí. Y ahora al bolso le vamos a agregar los aros más pequeños, que son los de 2 centímetros, para que no exagere lo que es la argolla de este lado, porque no se vea mucho. Justo donde terminamos las 2 hebras de la cadena. Ahí. De igual manera aquí terminamos las 2 hebras de la cadena de este lado y las 2 hebras de la cadena de este otro. Ahí. Y agregamos el asa. Así. Y voy a agregarle la cadenita y este accesorio. Esta borla la hemos hecho en varios videos. En caso que no sepan, les dejo un link de un video en la descripción para que lo vayan a ver.
Y bueno, hemos llegado al final de este tutorial, espero te haya gustado, déjame en los comentarios qué te pareció, gracias por acompañarme hasta el final, nos vemos en el próximo video, saludos y bendiciones.